Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos con el teórico de hoy y vamos a dedicar la clase de hoy a dar un panorama general acerca de algunos conceptos que nos parecen importantes como para abordar el conjunto de la bibliografía de la materia. Como ya les mencionamos en otra oportunidad, los teóricos no llevan una cronología que se corresponda con los prácticos, sino que la idea es ir sumando elementos que permitan resignificar los distintos textos y autores y discusiones que lleven adelante en cada una de las comisiones. En cualquier momento, por supuesto, pueden participar, abren sus micrófonos, interrumpen, utilizan el chat o como prefieran. Algunas de las cosas que voy a estar diciendo hoy, por ahí me repito, los estudiantes de mi comisión por ahí van a escuchar algunos conceptos que ya han oído, pero me parece fundamental arrancar con un par de preguntas básicas que tienen que ver con los fundamentos de lo que es la comunicación. Esta materia se llama Psicología de la Comunicación y para hablar de comunicación hay que preguntarse ante todo quiénes son los actores de esta comunicación, quién es el protagonista, el que lleva adelante los procesos, el que interactúa. En definitiva, quién es el sujeto de la comunicación, es el sujeto de la comunicación que nosotros pusimos en foco a la hora de preparar el material bibliográfico de la cátedra. Digo, el título mismo del libro está indicando cuál es el principal punto de atención sobre el cual queremos operar. Y esto tiene que ver con una recuperación de este actor de la comunicación que es el sujeto, porque uno puede analizar la comunicación desde muchos lugares diferentes y según desde dónde se aborde la comunicación, los resultados a los que se lleguen, bueno, van a ser muy disímiles. Sin ir más lejos, yo empezaría diciendo esto, que por algún motivo el título de nuestro libro no es el individuo de la comunicación, sino el sujeto de la comunicación. Apenas en ese matiz ya hay un montón de contenido que podríamos llegar a desagregar que nos habla de esta naturaleza, de lo que está sujeto, lo que está anclado, lo que está atado a una otra cosa. Fíjense que si bien solemos utilizar indistintamente palabras como sujeto e individuo, en realidad son prácticamente ideas antónimas, ¿no? Porque lo individuo, indivisible, es lo que ha llegado a su expresión mínima que no permite dividirse más allá de esa autonomía sin perder su esencia. Es la reducción eh, más grande que se puede hacer, en este caso de lo humano sin que deje de ser humano, y lo sujeto es todo lo contrario, es eso que eh, está descripto precisamente a partir de la expresión de un vínculo, de la vinculación a otros sujetos, la vinculación a otras cosas, a la realidad, al contexto. Esta idea que tenía Ortega y Gasset, ¿no? De que el ser humano es él y su circunstancia, él y su contexto. Habrán escuchado esta frase muchas veces. Bueno, esa frase nos habla de una indivisibilidad, ¿no? No se puede
explicar ese sujeto sin la contextualidad, sin la comunidad de la cual forma parte, sin los parámetros históricos, los condicionamientos sociales, los factores imaginarios, los factores identitarios, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ese va a ser un poco el punto de partida de nuestras observaciones, de nuestros análisis, esta recuperación de una unidad que está más allá de esa unidad reconocible de inmediato que es el yo. Esto de la unidad reconocible de inmediato lo digo porque hay una frasecita que escribió una vez Milan Kundera, un novelista checo, seguramente algunos lo conocerán. Él dice, pienso, por lo tanto existo, es una idea propia de un filósofo que jamás tuvo un dolor de muelas. Siento, por lo tanto existo, es una verdad muchísimo más universal y agrega, ni siquiera un gato puede dudar de su existencia en el momento de su sufrimiento o de su sensibilidad. Y ese es otro de los elementos que queremos rescatar hoy aquí. El tema de las afectividades, las sensibilidades, cuestiones que han sido dejadas de lado durante mucho, mucho tiempo por la epistemología occidental, porque tienen el gran problema de que no son fácilmente mensurables, no se puede medir un sentimiento, no se puede medir la alegría, no se puede medir el dolor, no se puede medir el amor, no se puede medir el desprecio. Eh, entonces, como esto incomoda en el ámbito de una epistemología científica que está basada fundamentalmente, como en el modelo cartesiano, ¿no? En lo que son las matemáticas, las ciencias exactas. Bueno, directamente la tradición epistemológica de las ciencias sociales que nacen con ese modelo, dejan de lado lo sensible, lo afectivo, lo imaginario, para concentrarse en esa pretendida expresión de objetividad que tanto se ha alabado, ¿no? en nuestra cultura. La objetividad pareciera haber sido durante mucho tiempo la garantía, la única garantía, por otro lado, que daba cuenta de la posibilidad de llegar a una verdad, al reconocimiento de una verdad que por otra parte esa verdad ya estaba ahí puesta de antemano. Nosotros llegábamos para descubrirla, ¿no? Para develarla, pero la verdad estaba ahí. Y por ahí las cosas no son necesariamente de este modo. Cuando uno habla del mundo de lo social, la comunicación, los vínculos sociales, de hecho, generan realidad. No solamente la realidad no estaba ahí de antemano para uno reconocerla a través de la razón, de la percepción, del análisis, sino que los vínculos sociales establecen realidades que uno podría decir pertenecen al mundo de las ideas. Bueno, estas ideas tienen consecuencias que son reales, concretas, cerramos el círculo, objetivas. De todas estas cosas vamos a estar conversando entonces hoy. ¿Cuál es la definición del humano? ¿Cuál es la definición o cuáles son los parámetros, los límites que nos distinguen como sujetos de la comunicación? Esta es una muy buena pregunta para empezar a pensar estas cuestiones.
Y yo siempre digo que cuando yo empecé a interesarme en los aspectos que tenían que ver con las ciencias de la comunicación, una de las primeras cosas que vi, seguramente es una de las primeras cosas que siguen viendo muchos estudiantes, es el famoso esquema de la comunicación lineal de Saussure, donde uno tiene un emisor conectado con un receptor a través de un canal por el cual circula el mensaje. Y este diseño tiene hay que reconocérselo, tiene una ventaja enorme, y es que es muy sencillo, es tan fácilmente entendible que nadie que vea ese diagrama de la comunicación lineal puede dudar respecto de cómo funciona. Inclusive, hay algunos esquemas que complejizan un poco más esto a través de si una flecha sale del emisor hacia el receptor, después hay una flechita que vuelve, ¿no?, del receptor al emisor, que viene a ser la retroalimentación, y eso clarifica todavía más. Por ejemplo, cuando uno está dando una clase, emite, 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 y de repente dice, ¿se entendió? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Y espera esa retroalimentación, que es la que debería llegar en este momento. Y no llega. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Uno no sabe si del otro lado se entendió o no se entendió. Siquiera no sabe si del otro lado hay alguien conectado o no. Porque tal vez a la profesora María Marta sí la veo, porque tiene la cámara encendida, pero tal vez estoy hablando solamente para ella, no lo sé. Ese es el problema que tiene la comunicación cuando ese loop, esa vueltita, ese feedback no tiene lugar. De todas maneras, como estoy grabando el teórico, voy a seguir adelante como si me hubieran dicho, sí, profe, ¿se entiende? O si me Igual hubieran... estamos acá, profe. Ahí No te está. preocupes. Gracias, Vicky. Respondo, entonces existo, por lo tanto existo, hubiese dicho Descartes, así que gracias. Eh, el problema con este diseño tan bonito, tan sencillo, tan de síntesis, que es el de la comunicación lineal con el emisor y con el receptor, es que es absolutamente falaz por lo simplista. La comunicación no tiene nada que ver con eso. Así que lamento desilusionarlos si creían tenerla en claro por ese esquema. Pero más allá de que uno puede cuestionar este diseño de la comunicación lineal, y lo vamos a hacer porque la comunicación real responde a esquemas muchísimo más complejos, eh, hay algo que es previo, que tiene que ver con la naturaleza del emisor y la naturaleza del receptor. Cuando hablamos de emisores y de receptores, nos estamos manejando en un terreno de abstracción que no le hace justicia al sujeto de la comunicación. No existe en el mundo social un emisor o un receptor. Lo que hay son personas, son seres humanos que tienen complejidades intrínsecas, por no decir que somos bichos jodidos, complicados, contradictorios, inseguros, que necesitan psicoanalizarse, que necesitan que de vez en cuando alguien les diga que los quieren, que necesitan de vez en cuando que alguien los engañe y le diga, está todo bien, va a estar todo bien. Seres que se enojan, que un día se levantan con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, que se contradicen. Entonces, cuando yo cargo de todos esos elementos a los protagonistas de la comunicación, se me desdibuja eso que simplemente emitía o simplemente recibía mensajes. ¿Quién sos vos que me hablás?
¿Quién sos vos que me estás escuchando? ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Con qué mochilas de prejuicios, de historias, de emocionalidades me estás escuchando? ¿Por qué preferís tener tu cámara apagada y no encendida? ¿Por qué? ¿Quién sos, en definitiva? Pero también quién soy yo, porque si lo supiéramos con tanta claridad, ¿cómo no voy a saber quién soy yo si me conozco desde que nací? Dice el sentido común. Pero viene Freud y todos sus hijos a decirnos sentido común hasta ahí, porque uno en una enorme medida se desconoce permanentemente, toda la vida. Por eso vamos al analista, por eso nos psicoanalizamos, por eso de vez en cuando nos sorprendemos, o de vez en cuando no sabemos por qué hacemos alguna de las cosas que hacemos o sentimos alguna de las cosas que sentimos, por qué pensamos alguna de las cosas que pensamos. Entonces, ya considerando esta complejidad del propio sujeto de la comunicación, del propio protagonista de la comunicación, nos damos cuenta que hay mucho para bucear ahí y según qué definición yo le ponga a esa figura del sujeto de la comunicación, voy a tener resoluciones diversas para analizar cómo es ese vínculo. Cuando hablo de comunicación o hablo de vínculo, lo hago indistintamente. Digo, toda comunicación supone un vínculo social y todo vínculo social de algún modo pertenece a la naturaleza de la comunicación. El solo hecho de que un ser humano esté presente establece un vínculo social. Hay un postulado de base eh, que seguramente lo van a ver cuando trabajen el tema de constructivismo en las distintas comisiones, de Paul Václavic, que es uno de los autores que vamos a trabajar. Václavic dice, es imposible no comunicar. La sola presencia de un otro que está ahí, parado, sin moverse, sin decir nada, ya esa sola presencia comunica. No se puede no comunicar. Incluso si yo paso al lado de alguien y no le dirijo la palabra, le estoy comunicando que no me interesa comunicarme con él. Entonces, ¿cómo vamos a definir a ese sujeto? Bueno, lo podemos definir, por ejemplo, como un ser racional. Es lo que hace Descartes, es lo que hizo el cartesianismo. Yo sé, parte del hecho de traer a Descartes a esta materia es para decir, ojo, que cuando Descartes se pregunta esto de qué es un ser que piensa, ¿no? Esto pienso, por lo tanto existo, ok, entonces soy un ser que piensa, ¿qué es un ser que piensa? Y él contesta, bueno, soy un ser que razono, que dudo, que creo, no creo, quiero, no quiero, es decir, involucra elementos también de la afectividad en, en ese proceso de autodefinirse, pero lo cierto es que el fundamento de la base cartesiana está en esa epistemología donde uno se conecta con el mundo y con los demás a través de la razón. Ahí hay una definición posible de sujeto. El ser humano como animal racional. Otros filósofos lo definieron como el ser humano como animal político. Y hay muchas otras posibles definiciones. Algunas tienen que ver con aspectos prácticos, como que usamos indumentaria, a diferencia de otros animales, cocinamos nuestros alimentos, tenemos una economía, otra abstracción, eh, tenemos creencias de orden religioso, eh, tenemos, bueno, no sé, una serie, Marx diría, eh,
el ser humano es el único animal que es capaz de vislumbrar mentalmente un proyecto de creación en lo material antes de poner las manos en el inicio de esa obra, ¿no? Somos capaces de prefigurarnos la transformación del mundo. Y como para cerrar esta enumeración, que es muchísimo más amplia, también podríamos decir con Thomas Hobbes, el hombre puede ser definido, el ser humano puede ser definido como el lobo de su propia especie. Entonces, esto lo traigo adrede para que se entienda de que si yo defino al ser humano como un ser social, un ser político, eh, estoy inventándome un otro potencialmente colaborativo, ¿no? Estoy pensando en un sujeto vincular que puede venir a ayudarme si yo tengo un percance y necesito de su ayuda. Thomas Hobbes, que está más cerca de la película La Purga, imagínate si Hobbes hubiese visto la película La Purga, dice, guarda cuando veas otro ser humano, porque el ser humano es intrínsecamente peligroso, puede convertirse en un eventual enemigo. Esta definición de lo humano, ya sea que nos vayamos por el lado de lo social positivo o nos vayamos por el lado de lo social negativo, nos da resultados diametralmente diferentes cuando nos preguntamos de qué naturaleza es la comunicación, de qué naturaleza es el vínculo social. ¿Es un vínculo colaborativo o por el contrario es un vínculo de mutua agresión? Estoy simplificando el planteo para que se vea con claridad, pero cualquiera sea el matiz que uno le ponga, según cómo yo defina a los sujetos que establecen el vínculo, voy a estar definiendo la relación vincular en sí misma. Entonces, a lo que voy es, no se puede, es imposible, analizar la comunicación, armar una teoría de las comunicaciones, sin arrancar por esa piedra angular que es la propia naturaleza del ser humano. Por eso el foco está puesto en el sujeto de la comunicación, en cómo piensa, en cómo siente, en cómo imagina. Por otro lado, hablábamos antes de las objetividades y de las subjetividades. Y yo les decía esto de que desde nuestro preconcepto más habitual, solemos darle a la objetividad como un valor particularmente importante. Y fíjense que lo subjetivo lo dejamos de lado como intrascendente, como irrelevante, como lo que no puede venir a demostrar la verdad del mundo, ¿no? Los otros días le recordaba a los integrantes de mi comisión que la cultura occidental en algún momento divide el conocimiento en tres grandes esferas: el conocimiento racional, el conocimiento ético y el conocimiento estético. Los fundamentos de la filosofía se dividen en esas tres esferas, que las tres esferas pertenecen al mundo de lo humano. Uno podría definirse como un ser que razona, un ser que tiene moral y o un ser que tiene un posicionamiento estético. Las otras especies del reino biológico no podemos reconocer ni una moral ni una estética. Curiosamente, tal vez algún germen de raciocinio sí en algunas especies. Pero lo cierto es que hemos focalizado la razón lógica, el pensamiento lógico, el pensamiento racional, como lo que más nos define a la hora de vincularnos con el mundo. Lo estético nos da la pauta de lo que nos gusta y lo que no nos gusta,
pero de ningún modo nos atreveríamos a decir que nos da una pauta de verdad acerca de eso que nos gusta o no nos gusta. Y lo mismo sucede con la moral. Uno puede reconocer lo que está bien y lo que está mal en términos éticos, pero desde el lado de la epistemología, la ciencia se plantea aquello que puede o no puede hacerse y no aquello que debería o no debería hacerse. ¿Mm? Em, lo cual, bueno, va a dar pie para que las comisiones hablen de la crisis del hombre positivista y la entrada a esa otra dimensión del pensamiento filosófico, que es la fenomenología o el existencialismo, con Jean-Paul Sartre, con Heidegger, con, con Levinas, etc. Que son pensadores que, fíjense, no es gratuita la coincidencia, centran su punto de atención, y por eso son rupturistas en relación a lo pasado, en qué sucede en el vínculo entre el hombre y el otro. En ese vínculo, ellos van a encontrar rasgos de verdad. Sucede algo en el vínculo que es del orden de lo verdadero, que las ciencias objetivas, mensurables, tradicionales, no podían dar cuenta de ello porque ni siquiera se preocupaban por investigarlo, por indagarlo. Ahí está el objeto de estudio de las ciencias sociales. ¿Mm? Bien, hasta acá, más o menos, bueno, supongo que sí, porque si no me interrumpirán o harán algún comentario. Curiosamente, esto es algo que también van a poder ver cuando vean el texto de Michel Henry acerca de Marx y el marxismo, que Henry va a salir a denunciar de alguna manera que el marxismo tradicional, centrado en la economía y en la relación de la transformación del mundo material, se olvida de la praxis. Claro, yo estoy hablando del imaginario occidental, exactamente. Gracias, Camila, por tu pregunta, porque precisamente por este motivo es que la primera parte de la materia, yo creo que todas las comisiones más o menos van a ir por ahí, tienen como tres pilares. Uno es Descartes y todo el pensamiento positivo, el pensamiento que se fundamenta en el pensamiento lógico para llegar a la demostración de una verdad. Después, como les decía, la fenomenología, el existencialismo, que desde Occidente, pero ante la crisis del positivismo, viene a decir, bueno, todo bien con el pensamiento lógico, que nos permitió desarrollar la ciencia, la tecnología, nuestra cultura, mismo la economía también es un derivado del pensamiento lógico, pero hay algo que no funciona, la gente no llegó a ser feliz, las comunidades, lejos de ser felices, siguen generando guerras cada vez más sangrientas porque se apoyan en el desarrollo tecnológico. Miremos para atrás a ver qué es lo que hicimos mal. Y ahí es donde está como el intento por recuperar lo humano del hombre más allá del pensamiento positivo. Entonces, racionalismo, fenomenología, y la otra pata es el pensamiento filosófico oriental, la filosofía zen, porque nos da la pauta de que hay maneras radicalmente distintas de imaginar lo humano y lo vincular. Y esta cuestión de lo imaginario que menciona Camila, la palabra imaginario es como muy importante, va a ser muy importante en
todo el decurso de lo que vayamos viendo. Entonces, de vuelta, esto de la aparente oposición que hay entre el mundo del objetivo y de lo subjetivo. El mundo de las ideas, de lo imaginario, pareciera estar en la vereda de enfrente del mundo del objetivo, del mundo de las cosas, que, insisto, se pueden medir, pesar, agarrar, estudiar analíticamente. Las ideas, por el contrario, parecerían ser cuestiones siempre intangibles, que están fuera de lo que es la dimensión de la realidad. Y sin embargo, fíjense lo que yo decía antes respecto de las definiciones del hombre, ¿no? Si yo imagino un sujeto de la comunicación colaborativo, o si yo imagino un sujeto de la comunicación como un adversario, eso me va a estar determinando en los hechos sociales, ya no en el mundo de lo imaginario, en los hechos sociales, cuál va a ser el tipo de vínculo que yo ponga en juego en relación a ese otro. Lo imaginario determina la concreción de un vínculo. Y ahí es donde la subjetividad, que parecía desvinculada de los hechos de la realidad, genera una realidad de la cual no puedo zafar porque somos animales sociales, estamos eh, condenados, si quieren, a vivir en sociedad y por lo tanto jugándonos la identidad con esos otros que también forman parte de la misma sociedad, de la misma comunidad que conviven conmigo. ¿Mm? Em, Dos, tres, cuatro cosas que se derivan de esto que estamos diciendo. No sé por qué digo estamos diciendo, porque lo estoy diciendo yo. Y este es uno de los puntos a tratar, pero antes de eso, porque si no me voy a olvidar. Hablábamos de objetividad y de subjetividad. En el medio, esto lo voy a mencionar porque no está en los textos, eh, habrán escuchado hablar de Yuval Harari o inclusive habrán leído algo de él. En el libro de Animales a Dioses, Harari se detiene en un tercer concepto, en una tercera dimensión que estaría como en el medio entre la objetividad y la subjetividad. Y esto nos da una referencia en cuanto a cuál es el peso del elemento de lo imaginario. Harari habla de la intersubjetividad y define la intersubjetividad como la realidad que se deriva del haber coincidido muchos en una misma idea que inicialmente era puramente subjetiva. Por suerte queda grabado esto, porque si tratara de volver a repetirlo, no sé si podría, pero trato de explicarme. Si yo me paro delante de un cuadro y ese cuadro me gusta o no me gusta, ahí hay una condición absolutamente subjetiva. Me gusta o no me gusta a mí. Y eso no modifica en nada que te guste o no te guste a vos o al vecino o a quien sea. Por otro lado, el mundo del objetivo es, ese cuadro tiene una cierta materialidad eh, y cualquier valor que se le asigne por fuera de esa materialidad no responde al valor objetivo de ese cuadro. El cuadro es una tela con pinturas aplicadas arriba y la materialidad se resuelve ahí. Lo otro es subjetividad. Ahora, cuando muchas personas se ponen de acuerdo en que la Gioconda es una obra de arte y yo voy al Museo del Louvre para ver la Gioconda, ahí no estoy haciendo
uso de mi subjetividad, sino que estoy siendo conducido por la intersubjetividad, por ese acuerdo por el cual algo que originalmente hubiese sido un elemento de la condición subjetiva, se termina convirtiendo en una realidad o una protorrealidad para muchos. Un billete de un San Martín, vieron que los billetes de 1000 pesos ahora vienen con el dibujito de San Martín. Bueno, un San Martín tiene un valor X por una cuestión que no es subjetiva, no es que yo le doy el valor que yo quiero a ese papelito, pero tampoco es una cuestión objetiva porque finalmente es un trozo de papel. El valor monetario surge de un acuerdo de muchos sujetos que se interrelacionan entre sí. Es un acuerdo intersubjetivo. Lo mismo cualquier otro concepto social, libertad, belleza, democracia, lo que se les ocurra. La edad de imputabilidad, eh, si, si tal o cual cosa está bien o está mal. Los acuerdos sociales son del orden de lo intersubjetivo, y lo intersubjetivo reside en la dimensión de lo imaginario. Son simplemente ideas, pero son ideas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo, más o menos, ¿no? Siempre va a ser un más o menos, nunca es que las cosas van a estar absolutamente claras, precisamente porque las ideas no se pueden medir. Pero entonces acá hay otra cosa interesante en torno al tema de las ideas, que es algo que va a aparecer en un texto de Gregory Bateson, de hecho, que tiene que ver con la identificación de la idea con alguien. Digo, esta es mi idea, mía, personal, propia, individual, pero en el momento en que yo la comparto con alguien, con ustedes que están del otro lado ahí escuchando, si esa idea a ustedes les resulta interesante y la adoptan, la hacen propia, ya no es más mi idea, ha pasado a ser nuestra idea. Después podemos discutir si esa idea se integró en un 100%, en un 95%, en un 80%, vale decir, si vos que adoptaste lo que yo dije como una idea propia, en el acto mismo de la adopción no la modificaste, no le incorporaste elementos tuyos propios, es decir, hasta qué punto esa idea es exactamente la misma en mí o en vos. Eso será tema para una discusión interesante, pero en cualquier caso, la idea ha circulado comunitariamente y ha generado un punto de vinculación entre esos que antes estaban desvinculados. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque el mundo de lo ideal, de lo imaginario, puede marcar también una frontera que separa a la primera persona de lo que es el sujeto, es decir, el yo, primera persona del singular, yo hablo, yo digo, yo siento, de la primera persona del plural, nosotros. Y este pasaje del singular al plural es un pasaje identitario muy trascendente, muy importante, pero es del orden de lo imaginario. A ver, el límite identitario es del orden de lo imaginario, ya sea que yo decida definirme a partir de un yo o que decida definirme a partir de un nosotros, en ambos casos los límites van a ser ideales, excepto el caso, que es el que propone la filosofía Zen, de que yo logre, a través de un proceso de iluminación, disolver todos los límites. Entonces, según esa línea de pensamiento, ahí sí no habría más construcción de sentido.
no habría más identidad, no habría construcción identitaria, no hay construcción de sentido. Pero si hablo del yo, si hablo de un nosotros, ahí hay una construcción que tiene que ver con las representaciones, ¿no? Con el modo en que yo decido representarme ante el otro, hacerme presente ante el otro a través de discursividades, de representaciones simbólicas. Llego y le digo al otro, esto soy yo, este soy yo. Y voy a hacer como un recorte ahí, ¿no? Una selección de mis mejores cualidades o las que yo quiero que me representen y se las voy a ofrecer al otro. No sé si se las voy a ofrecer o si más bien voy a tratar de imponérselas al otro de algún modo, convenciéndolo de que yo realmente soy eso. Pero fíjense que uno no es siempre el mismo. Eh, yo seguramente antes de conectar la cámara para estar en esta reunión me fijé si estaba vestido más o menos razonablemente, si la cámara llegaba a tomar o no algún sector de mi casa que yo por ahí no tenía ganas de que se viera. Es decir, construí una identidad para el Germán que tenía que dar la clase teórica de hoy. Y eso es algo que hacemos todo el tiempo. No soy el mismo cuando voy a laburar que cuando estoy con mi pareja, que cuando estoy buscando un trabajo, que cuando voy a comprar pan a la esquina, ¿sí? Soy el mismo, pero me construyo de diferentes maneras. Y, y de alguna manera creo que todos nosotros somos un poquito mitómanos. Esto lo vamos a ver cuando analicemos psicología lacaniana. Hay un concepto que les tiro el título nada más, forclusión. Forclusión del sujeto en el lenguaje, alienación del sujeto en lo que el sujeto dice de sí mismo al punto de creérselo. Tan enfático soy a la hora de representarme ante la mirada del otro que termino creyéndome ese disfraz que me armé a medida. Esa vendría a ser la idea. ¿Mm? Pero bueno, por ahora estuve hablando del yo. ¿Qué pasa con el nosotros? Y el nosotros también es irreal porque el nosotros yo lo puedo definir como se me dé la gana. Hay tantas normas posibles para marcar los contornos de un nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los argentinos, nosotros los integrantes de la comunidad universitaria, nosotros los que somos gente de bien, nosotros los que somos ABC1, nosotros los que todavía estamos vivos, nosotros quiénes. Eh, la elección de ese límite o de esos límites va a determinar la identidad individual o grupal con la cual cada uno de nosotros se reconozca. Pero entonces fíjense que la identidad es múltiple porque no es que yo armo un círculo de pertenencia que es único, fijo y estable para siempre. Yo pertenezco a mi familia, yo pertenezco al círculo de mis amigos, pertenezco a mi círculo profesional, pertenezco a mi círculo etario, nacionalista, cultural. Cada uno de esos círculos coincide solo parcialmente con los otros y en ciertas superficies marca exclusiones. Em, de manera que la identidad y lo imaginario están íntimamente vinculadas. Sí, nos comunicamos, pero ¿quiénes nos comunicamos? ¿Cómo me construyo yo que me comunico con ese otro que también se construye a sí mismo y a quien yo además construyo y que además me construye a mí? Eh, la comunicación es una serie, está atravesada por la incertidumbre de no saber nunca cuál es la realidad
de quiénes son los que están hablando. A mí me gusta traer el ejemplo de un ejemplo que da Stephen Hawking, que tiene que ver con esto y tiene que ver con la comunicación. Stephen Hawking, él no creía en la existencia de vida extraterrestre. Lo justificaba, no viene al caso la justificación acá, tenía que ver con una teoría de la evolución más o menos pareja en todo el universo, pero lo cierto es que no creía. O mejor dicho, él en lo que no creía era la posibilidad de que hubiera culturas mucho más avanzadas que la nuestra en otro lugar del universo. Sí podía haber vida en otros lugares, pero no más avanzada que nosotros. O menos avanzada, o por lo menos como nosotros, primates apenas un poquito desarrollados. Ahora, decía, de todos modos, yo puedo estar equivocado, decía Hawkins, y capaz que hay, que me equivoque, realmente hay sociedades mucho más avanzadas en su grado tecnológico, en su grado evolutivo que nosotros. Y yo recomendaría que apaguen los radiotelescopios, que se dejen de mandar basura al espacio, porque si por accidente llegáramos a toparnos con una civilización mucho más avanzada que la nuestra, vamos a llevarlas de perder. Y decía, piensen en este planeta, ¿qué es lo que pasó cada vez que dos sociedades, una mucho más avanzada que la otra, se encontraron? ¿Qué pasó? Dominación, explotación, aniquilación. Bueno, ¿por qué va a ser algo diferente con una civilización extraterrestre? A lo que voy, lo que me interesa mostrarles es que Hawkins no cree que esos otros mucho más avanzados existan, pero por las dudas, por si acaso, mejor quedémonos quietos. En el mejor quedémonos quietos ya hay un procedimiento que es del orden de lo vincular, que es del orden de la comunicación. No dejemos que nos descubran, escondámonos, es una actitud ante un otro. Un otro que él dice no creo que exista. Entonces, ¿cómo se define ese otro? Como puro imaginario. El otro es siempre del orden de lo imaginario. Inclusive en este caso en que yo le sigo hablando a una pantalla. Es casi patológico, porque no tengo una cámara, la cámara que uso es una aplicación en el celular, ¿sí? Entonces, literalmente yo me estoy hablando a mí mismo porque yo me estoy viendo a mí en este momento cuando les hablo. E imagino que del otro lado hay 29 de 55 personas en la llamada. No terminé de entender qué me quiere decir Skype con eso de 29 de 55. Si hay 29 o 55. Si alguien lo sabe, después me desasna. Más o menos hasta acá hace sentido todo esto que estamos diciendo. Profe Villalba, ¿se entiende lo que digo más o menos? Porque yo me enredo con mis Sí, cómo palabras, no, ¿sí? Germán, por supuesto, sí. Tiene que ver con esto de, más que el sujeto de la comunicación, los sujetos, ¿no? O las subjetividades que, que nos pertenecen. Y estaba, mientras te escuchaba, anotando algunas cuestiones para retomar otros lunes, y pensaba esto que hablabas de que uno, bueno, estas cuestiones de qué pasa con el nosotros, ¿no? El compartir ideas, y pensaba en Bateson, en esta cuestión de la necesidad de consensuar mapas para entrar a un territorio, ¿no? De los mapas que consensuamos, después habría que ver, ¿no? Qué es lo que nos une, con algunos sí y con otros no, pero para poder vivir en sociedad es necesario poder consensuar mapas.
poder, a partir de, como vos decías, ¿no? De las ideas, de la historia de cada uno, de la crianza, de la experiencia, como plantea Bateson, y del contexto. Y me parece que en este recorrido que fuiste haciendo a partir de esta gran pregunta sobre la subjetividad o sobre qué pasa dentro de las ciencias sociales y ahí también de la comunicación con su objeto de estudio, ¿no? Como plantea Lutsky, que ahí hay como una encrucijada, como una cuestión donde el objeto de estudio en las ciencias sociales, por lo menos para nosotros, para este recorrido que queremos hacer desde la materia, es la vida misma. Y de ahí la importancia también que vamos a abordar con esta intro que hizo Germana, la cuestión de la fenomenología, ¿no? A poder pensar en la vida misma, en cuestiones, en rincones que parecería ser, o que todavía a veces se sigue creyendo, que la ciencia no puede dar su aporte, ¿no? Tal como es, bueno, las cuestiones fenomenológicas, las cuestiones que también trabaja Henri, Sartre, Levinas, como son la vida, la muerte, el amor, las pasiones, el ser, la nada, la náusea, y bueno, la angustia y un montón de otras cuestiones que nos hacen, que están en el centro del sujeto. Y por supuesto, como bien decías, imposible de no pensarse en un nosotros o junto a otros. Me parece que en todos que el aporte, uno de los aportes que hace esta materia, además de recuperar ese aspecto del sentir más allá del pensar, y de la afectividad, es qué nos pasa cuando estamos con otros, qué nos pasa y cómo los otros también nos construyen, nos constituyen en nuestra subjetividad. Es un poco lo que vamos a ir también viendo en cada comisión, pero también los lunes, ¿no? Pero bueno, fui como anotando distintas cuestiones para retomar en otros momentos. Sí, ya hemos dicho, ¿no? Que todos los contenidos de esta materia son un poco como circulares y vamos a estar como volviendo una y otra vez sobre estos ejes, que por otro lado son los ejes con los cuales convivimos cotidianamente. Sí, y me faltó, discúlpame, Germán, un eje Mm. importante que es el del psicoanálisis, ¿no? Y te escuchaba que cuando hablabas de esto de que uno no siempre es el mismo, pero además de eso, para el psicoanálisis también nos va a dar ese aporte de que no hay nada que nos defina como totalidad, ¿no? Porque siempre hay algo que se escapa, más allá de que te quieras, de que te hayas vestido para aparecer en la cámara hoy, en el teórico, no sabemos qué pasa, cómo estás de abajo, si estás en zapatillas o descalzo, Ah, pensé pero que te más, referías a otra cosa. no, también, más allá de eso, eh, tiene que ver con Que esto se de vea que estoy que vestido, porque ah, no, no, muy bien, profesor, sí, muy sí. bien. Más allá de esto, de cómo uno pueda justamente lo que decías, no mostrarse a los demás, siempre igual hay algo que no se puede mostrar, ¿no? Hay algo que se escapa, hay algo bueno, que ese aporte también lo vamos a ver desde el psicoanálisis. El tema de los mapas, ¿no? Pinceladas, pinceladas. Sí, 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 es que de eso se trata, eso es la vida. Me quedé pensando en esto que decías de los mapas, que es un tema central dentro de la materia. Mapa entendido como representación en general, ya lo vamos a abordar en más detalle. Que los mapas para tener sentido tienen que tener un consenso. Digo, Exacto.
yo puedo establecer mi representación, pero si esa representación sobre mí, sobre la sociedad, sobre lo que sea, si esa representación no es compartida por nadie más, eso no tiene, no hace sentido. No tiene sentido para nadie más que para mí, pero no comunica, no vincula. Exactamente. La representación tiene que de alguna manera arreglársela para generar algún tipo de consenso. Y las identidades son eso, son mapas, pero son mapas muy conflictivos. El otro día yo pensaba, yo tengo 3 trabajos fijos. Eh, Soy docente acá en la Universidad Nacional de Buenos Aires, soy docente en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión y trabajo en Radio Nacional. 3 trabajos estatales. Y le decía a una colega, que también es compañera de la radio, de Radio Nacional y del ISER, para mucha gente, nosotros somos planeros. Eh, es decir, yo tengo mi propia representación de mí, pero hay una representación ajena que me es ajena en el doble sentido de que yo no me reconozco y que aparte me viene dada de afuera, me viene impuesta desde afuera, que genera un conflicto. Eh, Quienes trabajamos en el sector público, estamos preocupados, lógicamente. Eh, pero fíjense que todo esto que estamos hablando, muy lejos de ser abstracto, a pesar de que estamos hablando de imaginarios, refleja lo que sucede hoy en la realidad política argentina, que a su vez es la realidad social argentina, porque tienen una codeterminación, que a su vez está codeterminado todo esto por la realidad económica argentina. Hay un marco cultural fuertemente individualista hoy, donde la construcción identitaria tiene mucha dificultad para reconocer la realidad de lo social, de lo comunitario, de lo que está puesto en común. Es como una paradoja, ¿no? Porque por un lado, eh, digo, estamos en la sociedad del individualismo, pero todos esos individuos coinciden en aportar como un valor al concepto de que hay que arreglársela solo. O mejor dicho, no tanto que hay que arreglársela solo, sino que no quiero el lastre del otro. Sin reconocer que por ahí uno es el lastre de alguien más, o sin reconocer que sin ese otro nos podemos convertir fácilmente nosotros también en lastre. Entonces, todas estas representaciones que son del orden de lo imaginario, de lo que yo imagino que soy, de lo que yo imagino que es el otro, de lo que el otro imagina que soy yo, terminan generando sujeciones recíprocas que determinan realidades concretas y, por otra parte, ineludibles, porque yo puedo putear contra tal o cual candidato, puedo putear contra los que votan por tal o cual candidato, eh, puedo decir, voten al que quieran, rómpanse los cuernos, si se equivocan, pero resulta que si ellos se equivocan, yo estoy en el mismo barco, vos estás en el mismo barco, todos estamos en el mismo barco, es decir, el imaginario que detentan nuestros vecinos termina afectando mi realidad concreta de todos los días. Así que esa antinomia entre el mundo del objetivo y de lo subjetivo claramente no tiene ningún asidero cuando uno habla de ciencias de lo social. Distinto será si uno habla de química, de física, de astronomía, eso no lo sé, no me meto en esos terrenos. Pero en el terreno de lo social, la idea, la representación, el mapa, la afectividad, la creencia, todo eso genera consecuencias concretas. ¿Cómo vinculo esto del imaginario
la creencia y la afectividad. Bueno, a ver, entre imaginario y creencia el vínculo me parece bien claro, ¿no? Uno lo que cree lo imagina. De hecho, usualmente uno pone la diferencia entre lo que sabe y lo que cree, ¿no? Lo que uno sabe, que se vincula de vuelta con la objetividad, es aquello que yo supongo estar en condiciones de demostrar. Y lo que digo creer es porque no tengo herramientas para demostrarlo. Pero el paradigma científico cada tanto llega a un punto desde el cual se derrumba. Esto lo sabemos. La ciencia que claramente hace 500 años atrás sabía, entre comillas, determinadas cosas, resulta que nosotros sabemos que en realidad lo creían. Como decía el otro día en la clase sobre Descartes. Descartes cree haber demostrado la existencia de Dios. En realidad no la demostró, pero él creía haberla demostrado. Entonces, entre la creencia y el imaginario es como bastante claro. Por otro lado, también está la estética. Hay una idea que a mí me gusta mucho de Daniel Lutzky, que él dice que solemos adoptar creencias, posicionamientos políticos, ideológicos, por una pura materia de afectividad y estética. Nos gusta creer en la izquierda, en el centro, en la derecha, en Dios, en Alá. Eh, nos gusta creer que somos buenos, nos gusta creer... em, y cuando algo nos gusta, eh, ese gusto genera también algo que es del orden de lo afectivo. Me siento bien cuando algo me produce bienestar. Alguien levantó la mano, Carolina. Sí, profe, me estaba haciendo acordar a algo que vi en Instagram, igual a chequear, ¿no? Todo lo que vemos en redes, pero había, esto que decían era que había un estudio en el que se ponía a las personas, se atacaban sus creencias más arraigadas y estudiaban cómo respondía el cerebro a esas creencias. Y resulta que parece que había una zona del cerebro que solamente como que se encendía en la máquina en la que se veía el cerebro. Había actividad en esa zona del cerebro que es la que se activa cuando el cuerpo está siendo atacado por un virus o por... Entonces, a las conclusiones a las que habían llegado era que cuando se atacan nuestras creencias más fuertemente arraigadas, el cuerpo o el cerebro reacciona como si se estuviese atacando una parte de nuestro cuerpo, un brazo, una pierna, un órgano vital. Entonces es como que de alguna forma somos nuestras creencias realmente, pero bueno, igual a chequear, pero no, eso, me hacía pensar mucho en eso. Te agradezco mucho el aporte. Hay todo un género de stand-up que está basado en él. Hay un estudio que dice, ¿no? Y supongo que debe haber estudios que dicen absolutamente de todo. Tal No, cual. no sé si la maquinita, no sé si la luz en la zona del cerebro, pero sí puedo dar plenamente fe del hecho de que en esta construcción imaginaria de lo que somos, que es nuestra identidad, mezclamos muchas cosas y entre esas muchas cosas lo que creo y lo que me gusta constituyen parte de lo que soy. Soy lo que como, soy lo que consumo en términos eh, de consumos culturales también, soy aquello en lo que creo y, y el tema de la identidad es muy fuerte. Nosotros nos presentamos al mundo con esa construcción que hacemos, con un convencimiento tan auténtico que cuando alguien toca eso que vos firmaste como propio, efectivamente te está mancillando a vos. Vuelvo a Harari.
porque creo que es pertinente. Una de las ideas que a mí más me sacudió de este libro, que lo leí hace relativamente poco, es el que tiene que ver con las creencias religiosas y la oposición entre el monoteísmo y las sociedades politeístas. Entonces, Harari dice que en una sociedad politeísta o en una sociedad totémica, cada uno puede creer en el Dios que le venga en gana, que eso no genera un conflicto con el otro. Pero en cuanto se pasa a la sociedad monoteísta, a la sociedad religiosa monoteísta, ahí se pudre la bocha, porque si yo creo en un Dios que es el único verdadero, y vos creés en un Dios que es el único verdadero, pero que es distinto del mío, tu creencia está impugnando la mía. Tu impugnación me está diciendo que yo no soy un ser íntegro, que no soy un ser completo, que estoy equivocado, que creo en verdura. Con lo cual, la única manera de yo volver a restablecer mi equilibrio identitario es reafirmar mi creencia atacando la tuya, porque son incompatibles entre sí. Bueno, en términos políticos sucede lo mismo. ¿Por qué esta rispidez tan fuerte en el terreno político argentino? Porque el terreno político argentino se siembra en el terreno discursivo, no en el terreno de los proyectos. Ninguno de los candidatos tiene un proyecto, ninguno. Lo que tienen son discursividades que hablan de un supuesto proyecto. Entonces, esas discursividades arraigan en nosotros en forma de mapa, que a su vez constituye una identidad. Bueno, esa identidad se ve atacada por la identidad del otro. Entonces, por eso nos pasamos peleándonos. ¿Por qué dos hinchas de dos equipos contrarios son capaces de agredirse mutuamente? Porque a uno le gustó los colores de una camiseta y al otro le gustó los colores de otra camiseta. Es absurdo cuando te pones a pensarlo. La única explicación es que esa identificación es del orden de la alienación, ¿no? Entonces, yo me convenzo que si a mí me gusta la música de Andrés Calamaro y alguien dice la música de Calamaro es una mierda, indirectamente me está diciendo que yo soy una mierda. Ojo, no me gusta la música de Calamaro, sépanlo. Me parece que es a lo sumo un buen heredero de Palito Ortega. Y ahora acá seguramente hay gente que me está odiando en este momento porque he mancillado su gusto por la música de Palito Ortega. No lo sé, no lo quiero saber. Yo Em, quería, sí, perdón, Ger, quería recuperar algo que dijo Carolina o algo en referencia a lo que ella trajo, que me parece interesante y que también está en la línea de pensarnos en esta subjetividad, que es la cuestión del cuerpo. Ella dice, bueno, comentó una situación donde se atacaba una creencia de uno, impactaba en el cuerpo esa reacción. Y no es un dato menor, y es algo que también queremos recuperar desde la comunicación y desde las ciencias sociales, porque uno de los proyectos de la modernidad también fue separar el cuerpo de lo que somos, en tanto no considerarnos como que somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, ¿no? El poder ubicarnos en que somos un cuerpo, junto con el pensamiento, bueno, con todo lo que, de hecho, justo cuando trabajamos Descartes, es uno de los dualismos que aparece en esta separación mente-cuerpo, como si fuesen dos cosas diferentes del sujeto, y todo lo que eso también, bueno, obviamente en esa época el cuerpo como algo censurado, ¿no? Como algo pecaminoso. Bueno, que también lo hablamos justo el otro día, el lunes pasado,
en relación a la dictadura, ¿no? A la época de la dictadura, que pasaba con ese cuerpo censurado, desaparecido, ultrajado, secuestrado. Pero me parecía interesante esto que traía Carolina, porque justamente también el cuerpo es fuente de comunicación en relación a los vínculos con los demás. Y entonces, cuando nos atacan en nuestra creencia, en nuestra sensibilidad, o no solamente ataque, el cuerpo dice acá estoy, muchas veces, no solamente es de lo psicosomático, lo que nos puede pasar con el tema de los síntomas, sino también desvelando quizá una verdad, desde sonrojarnos, desde transpirar, desde, bueno, también lo gestual, ¿no? Para comunicar, pero que el cuerpo está ahí presente. Y me parece que es también una beta, un rincón que todavía dentro de las ciencias sociales hace falta incorporar en los análisis, ¿no? Sí, y yo le quiero recomendar a Carolina, hay un libro, me estaba acordando recién, de René Girard, se llama el autor, el título del libro es La violencia y lo sagrado, donde Girard dice dos cosas que tienen que ver con esto. Por un lado, que en todas las especies animales, eh, cuando el individuo entra en un estado de violencia, en un estado de enojo, de cólera, casi todas las especies, todos los mamíferos y algunas especies, inclusive no mamíferas, tienen los mismos síntomas corporales. Es decir, reaccionamos igual ante una situación de violencia que una vaca, un perro, etcétera. Pero además, el otro dato interesante tiene que ver con esto que decías, Carolina, que cuando la violencia en el caso de lo humano se da en el terreno de lo simbólico, la reacción física es idéntica que cuando el ataque se da de manera física, ¿no? O sea, que alguien me pegue genera las mismas reacciones a nivel biológico a que alguien me diga que mi mamá tal cosa, ¿sí? Sí, como un estado de alerta, ¿no? Constante. La típica es, no sé, el apretar el puño, los músculos, es toda como el cuerpo se pone en el enojo, en una situación bastante fuerte, ¿no? Y por ahí es un cruce de palabras político, tal cual. Uh-huh. Y un dato interesante que no tiene que ver con la clase de hoy, pero me parece que es muy, muy rico, es que en ese estado de enojo es muy sencillo redirigir el objeto hacia el cual uno pretende reaccionar. Quiero decir, alguien me insulta, me enojo tengo un problema en el trabajo, me enojo con mi jefe. Es muy natural que llego a mi casa y me termino peleando con mi pareja, porque el enojo cambia fácilmente de objeto en el cual descargar. O agarro y le pego una patada a la puerta, y la puerta no tiene nada que ver, pero la necesidad del cuerpo es deshacerse de ese estado de tensión y no importa en realidad contra qué lo descargue. Y bueno, en cuanto lo pensamos un poco, seguramente se puede imaginar que los enojos sociales, las frustraciones a nivel social, también terminan derivándose un poco de la misma manera, ¿no? Tiene Me una enojo y descarga de energía, reacciono. tal cual, una descarga de energía que Ujú, necesitamos tanto como individuos como sociedad. ujú. Está muy bueno, anoté el libro, gracias, profe. No, no, al contrario. Y yo me acuerdo de una vez que era chico, tendría 15 años, ponele,
esa edad en la que uno es inmaduro y pelotudo en la misma escala, que no me acuerdo con quién me peleé y le pegué una patada a un tronco que había ahí y me fracturé el dedo gordo del pie. O sea, a lo que voy es esa reacción de enojo que a uno le permite liberar esa pulsión, eh, no siempre es sano. A veces nos hace más daño que el bien que nos hace liberar la pulsión. Pero bueno, por eso uno va al analista y por suerte hay psicólogos y esas cosas. Bueno, vieron que en el 2001, cuando, bueno, igual ahora no sé si estamos peor o mejor, pero se decía que había como un clima en la sociedad argentina como muy agresivo. Todas las personas individualmente pasando por la crisis estaban como en un nivel de agresión bastante heavy. Y me acuerdo que si vieron la película de Darín, El hijo de la novia, es como que el tipo que está enojado todo el tiempo, que el dueño del restaurante, que el problema con este, que el problema con el otro, como que un poco me acuerdo que se hablaba de eso, ¿no? Del clima que se representaba en el 2001, las crisis económicas, cómo afectaban afectivamente a la población. Sí. Digo, nada, eso. Se me acaba de ocurrir que podríamos como proponer un lema de si está enojado salga a romper cosas, pero no vaya a votar si está enojado. A ver, por ahí zafamos. Bueno, como muchas cosas, seguro que estoy dejando cosas en el tintero porque a mí también se me desordenaron un poco los conceptos que quería trabajar, pero como para recapitular, lo más importante de lo que yo pretendía traer hoy a este encuentro es la complejidad del sujeto de la comunicación, la complejidad en esto, en la incorporación de estos componentes que no son del orden de lo racional, que no pueden ser fácilmente analizables desde el propio sujeto, pero que indudablemente lo constituyen vincularmente y determinan la relación con el otro. Eso es lo primordial, si se quiere. Después, por supuesto que también parte de la complejidad tiene que ver con que habíamos arrancado con el esquema de la comunicación lineal de Saussure. Bueno, emisor y receptor son dos conceptos abstractos que no le hacen justicia, ni mucho menos a lo que es una teoría de la comunicación humana. Ese es el primer punto. El otro punto sería, olvídense de la linealidad. No hay en la vida social algo así como una linealidad. Hoy que por ahí estamos acostumbrados al uso de redes, el esquema de la reticularidad es como más familiar para nosotros, pero cada uno de nosotros está hipercondicionado por una pluralidad de factores innumerable y no hay ni linealidad ninguna en esa historicidad que somos. Lo que a mí me haya sucedido hace 10 años atrás, 20 años atrás, de algún modo todavía está hoy en mí operando. Eso tiene que ver con el psicoanálisis. Eh, la comunicación en sí misma es mucho más compleja porque no hay dos personas en el mundo. Y si todo es comunicación, si bien yo ahora estoy hablando con ustedes, y es uno que habla con muchos, que a su vez estarán atravesados por sus contextos y sus circunstancias, vaya a saber cada uno de ustedes desde dónde me escucha, vaya a saber si la conversación que yo tuve hoy al mediodía con mi madre no me está determinando a decir las cosas que digo y no otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa reticularidad que en buena medida es invisible, que en buena medida es inconsciente, también forma parte del circuito de la comunicación social.
esto de los enojos que traíamos recién. Esos enojos determinan los vínculos que vamos a establecer con los otros, pero de maneras que la mayor parte de las veces son incontrolables para nosotros mismos, inconscientes para nosotros mismos. La figura de la afectividad, de la creencia, de lo imaginario, de lo cultural. Por ahí el último elemento sobre el cual me gustaría enfatizar es, a modo de cierre, este concepto que para nosotros es tan caro, que es el de culturas afectivas, ¿no? Que viene a ser simplemente algo así como decir, yo puedo tener una identidad personal que identifico con la palabra yo, digo yo y me hago una idea de algo, pero ese yo está ineludiblemente inscripto, aunque yo me resista, en un todo más amplio que me codetermina. Yo no puedo dejar de ser un ciudadano de mi tiempo, de mi época y de una cultura que de algún modo me delinea y me indica cómo pensar, cómo sentir, en qué cosas creer, y no puedo dejar de ser eso que soy, ese enorme nosotros que soy en parte. Eh, Así como antes dije que el individuo muchas veces es contradictorio, el sujeto social también. Quiero decir, este enorme nosotros que somos, muchas veces tiene facetas contradictorias dentro de la misma comunidad. Y pasa lo mismo que con el sujeto, que uno puede estar contento y enojado al mismo tiempo por distintos motivos, y vos decís, ¿por qué me siento así? Hoy no me pasó nada malo, ¿por qué estoy enojado? Bueno, a nivel social pasa lo mismo. Me perdí, iba a decir algo, pero pero me perdí. Vaya a saber. Es una lástima porque seguramente era una buena idea. No, eso de culturas afectivas venías Ah, sí, diciendo. claro. Ok, Tiene que ver gracias. con cómo sentimos, que nos... Gracias. Entonces, esto, que en definitiva no puedo zafar de sentir de un modo que he aprendido en función de pertenecer a este gran contexto. Si yo fuese en otro contexto, seguramente sentiría de maneras diferentes, porque inevitablemente yo sería otro. No sería la misma persona si en vez de ser este joven docente argentino, yo hubiese nacido en Francia o si hubiera nacido en Buenos Aires, pero en el siglo XIX. Somos en función de ese contexto que a un mismo tiempo generamos y nos genera, ¿no? Algo interesante eso. Somos un producto de aquello que producimos colectivamente. Está como para quedarse pensando en eso. Bueno, no sé si alguien quiere, Mary, por empezar, si querés agregar algo, me encantaría. Si algún estudiante quiere preguntar, consultar, decir. Estamos como queremos. Bueno, entonces eso creo que sería todo por hoy, si no hay ninguna duda. Me parece que está bueno como decíamos, como un recorrido por, por diferentes conceptos, porque bueno, todavía en las comisiones estamos ahí, no sé, la mía recién vio el Zen y ahora vamos a constructivismo el sábado, pero está bueno como saber de antemano que, que bueno, que estamos viendo distintas nociones, ¿no? Ujú. Sobre el sujeto y la subjetividad y, y nos deja pensando también este encuentro en, bueno, en qué pasa con lo cultural, qué pasa con los contextos, este,
por ahí, para Ahí, retomar en otros. ahí Román, igual levantaste la mano, decime. Ah, Sí, hola, Hola, ¿se me hola. escucha? perfecto. Sí, no, me quedé pensando en el concepto de intersubjetividad y pensaba en cómo de alguna forma genera como un horizonte de posibilidades, digamos, hay este acuerdo de ideas parciales que de alguna forma como que se vuelven generales en algunos espacios, bueno, se vuelven generales, como que delimitan una adentro y una afuera, ¿no? Es como que hay, lo pensaba bueno, por el lado de que uno también para conformar quién es uno, de alguna forma cumple ciertos requisitos para ser parte de eso, de lo que quiere ser. Pensé en el caso de, bueno, de Silvina Luna, que me quedó en la cabeza con respecto a lo que le sucedió a ella, que ella quería estar en los medios y no sé qué, o sea, quería conformar uno de esos yo del que conforman su vida en relación a los medios y la exposición pública. Y comentaba cómo había veces que la cruzaban productores o gente del ambiente diciéndole, che, estás como más gorda, o estaría bueno que vayas y te hagas tal tratamiento o tal otro. Y digo, que como para muchas veces para poder lograr ser parte y conformar ese yo, qué tanto estamos dispuestos a arriesgar. Digo, es como que también pienso las ceremonias iniciales en los rugby, bueno, cuando sucedió en los rugby se empezó a hablar de mucho de esos rituales iniciativos de los chicos que van a jugar al rugby, y digo, ¿cómo, qué loco cuando vos querés ser parte de algo y de alguna forma conformás tu propio ser, tenés que cumplir con ciertos estándares que ya están preestablecidos y que si vos no cumplís con eso, de alguna forma quedás afuera. Lo mismo por ahí con el tema de, depende de qué suceda en las elecciones, el día de mañana va a quedar delimitado qué es un trabajador bueno de un trabajador malo, qué es una persona productiva y proactiva para la sociedad y que es un ñoqui del Estado o grasa militante, como muchas veces se le dice también. Así que bueno, no, nada de eso como queda muy, como si hubiera de forma una carta preestablecida de un montón de formas de existir diferentes, y de alguna forma uno también tiene que cumplir con esos estándares para poder ser parte. Gracias, Román. Sí, me quedo pensando que, bueno, todo esto que vos presentás, que es crucial para entender la materia, lo vamos a estar viendo en cada una de las comisiones cuando se trabaje sobre fenomenología, pero básicamente el punto es precisamente eso, ser uno, ¿no? Bueno, la palabra ser ya también tiene como algunas ambivalencias, ¿no? El propio ser, dijiste en un momento. Y vaya a saber uno exactamente qué vendría a ser eso del propio ser, porque es como que mm, ahí está el problema de la delimitación, de dónde acabamos. Sonó feo esto que acabo de decir, me refiero a dónde están los límites, dónde empieza el límite identitario de cada uno de nosotros y dónde termina. Em, Esto de la distinción entre el yo y el nosotros, en parte, ¿no? Em, si hablamos del caso de Silvina Luna, que más allá de lo trágico, da mucho material para pensar, está esta cuestión de la mirada cosificadora del otro, y, y uno hasta podría llegar a estar tentado de decir, pero ¿a quién se le ocurre que esto, a ver, me voy a inyectar metacrilato de no sé qué porquería, total,
¿qué de malo puede pasar, no? Es algo así como me voy a sumergir en un submarino que se llama Titán a buscar los restos del Titanic. ¿Qué puede salir mal? Entonces uno dice, pero ¿cómo se te ocurrió semejante cosa que no podía tener consecuencias? Y del otro lado el peso de la mirada del otro, ¿no? Y ahí hay como cierta ambigüedad. Ahora, cuando vos tenés una sociedad entera que te mira y te categoriza o te cosifica ¿Se puede realmente zafar de esa mirada del otro? ¿Hasta qué punto uno puede decir, me nefrega lo que el otro opine de mí? Si buena parte de los vínculos sociales van a depender de qué es lo que el otro opine de mí. Bueno, de todo esto, del proceso de alienación, redes sociales, veo que el otro es más feliz que yo y eso me angustia, y por ahí no es que el otro sea más feliz, es que se muestra más feliz, pero es de mentirita, ¿no? De esas alienaciones vamos a estar hablando, pero también de qué es lo que pasa del lado de la imposibilidad de zafar del juicio crítico del otro, ¿no? Es un déjenme tranquilo, déjenme ser yo mismo y que no te dejen, que no sea posible incluso, ¿no? Hay como un equilibrio ahí que es muy ambiguo, muy complejo y muy interesante de analizar porque eso somos, el resultado de esas tensiones, finalmente somos nosotros. Y por eso mismo tampoco somos nosotros fijos, sino que todo el tiempo nuestra identidad es dinámica y yo no soy el mismo docente que fui ayer y seguramente tampoco soy hoy el que será mañana, etc. Pero no son procesos que yo pueda cocinar solo. Dependo de muchos factores que a su vez dependerán de muchos otros factores. Yo me convierto en un buen docente si el estudiante me dice que soy un buen docente, pero para que eso suceda, tienen que darse una serie de factores que incluso muchas veces se ubican más allá del docente y del estudiante. Algo así sería. Pero bueno, por eso es que los analistas tienen trabajo, insisto. Gracias, Román. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Mañana en el práctico con mis estudiantes, el sábado los estudiantes de María Marta y el lunes en el próximo teórico. Gracias. No, al contrario, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que Gracias, estén muy profe. bien. Chau, chau.